Tengo en la mano la híbrida más potente entre consola portátil, tableta y computadora personal. Este pequeño dispositivo tiene 64 GB de memoria doble velocidad de datos, 5 ultra rápida, 4 TB de disco SSD, un procesador de 12 núcleos que en pruebas de un solo hilo supera incluso al Intel Core i7 12700K de escritorio y curiosamente igual al legendario i912 1900K. Y hace poco estos procesadores eran el sueño de todo gamer. Este de aquí lo supera en rendimiento, consumiendo varias veces menos energía. Algo así fácilmente reemplazará a más de una computadora de escritorio y cabe en una mochila. En esta reseña conocerás lo esencial sobre este dispositivo. Realizaré pruebas de rendimiento en diferentes perfiles de energía, revisaré la duración de la batería y hablaré sobre cómo funciona como computadora de escritorio. Además, discutiremos la comodidad y ergonomía del GPD WinMax 2. Así responderé la pregunta que muchos se hacen: ¿qué funciona mejor en la práctica? ¿El factor de forma de una laptop pequeña con gamepad integrado o una tableta más grande con un control desmontable? Habla Paweł Ibes, Techmaniac D. Te invito a verlo. El X1 Pro viene en dos cajas y su diseño muestra claramente su enfoque gamer. La caja más pequeña trae un manual breve y dos partes del control. Es el diseño clásico de consolas Xbox. En la caja también se incluye una cruceta adicional, lo cual es un buen detalle en caso de que la que viene de fábrica no nos guste. Al abrir la caja grande, lo primero que destaca es la enorme pantalla del dispositivo. Pero antes veremos qué hay debajo. Aquí hay un cargador compacto de 100W hecho a medida, junto con un cable suave de 120 centímetros de largo con recubrimiento trenzado. Con él podrás cargar rápidamente el X1 Pro y todos tus demás dispositivos. Es genial, porque ahora solo necesitas llevar este único cargador cuando viajes. Lástima que el fabricante solo incluya adaptador polaco. Después de quitarlo, es cierto que podemos conectarnos también a enchufes chinos, pero los británicos y todos los demás tienes que comprarlos por tu cuenta. Quitamos la película protectora, encendemos el dispositivo y hablemos de las especificaciones técnicas. El procesador AMD Ryzen Inteligencia Artificial 9HX370 es de los mejores para dispositivos móviles. Es una unidad de 12 núcleos y 24 hilos con la más reciente tarjeta gráfica integrada Radeon 890-M, basada en la arquitectura RDNA 3.5. Es de lo mejor en el segmento de consolas portátiles y PC ultra compactas para el año 2025. En la prueba, el procesador opera con 64 GB de RAM a 7500 megatransferencias por segundo. Esa capacidad, aunque excede lo necesario para juegos, muestra que el dispositivo busca ser una estación de trabajo. También está disponible la variante X1 Pro con 32 GB de memoria RAM, que es una alternativa más económica. El fabricante incluye una SSD NVMe Acer N7000 en el dispositivo. Aquí también podemos elegir entre versiones de 1, 2 y 4 TB. Estoy probando un ejemplar de 4 TB y los benchmarks sintéticos que ven en pantalla muestran transferencias excelentes. En la práctica, tanto los juegos como el sistema mismo se cargan rapidísimo. Teniendo en cuenta el factor de forma y el tamaño del dispositivo, me atrevo a decir que en cuanto a puertos y conectividad, está a la altura de un modelo insignia. Dos puertos USB 4 de 40 Gbps no son solo una obligación. La opción de transferencia rápida de datos con dispositivos de almacenamiento externos. También se pueden conectar dos monitores aquí. Puede ser una pantalla 4K de 120 Hz o una de 8K a 60 Hz. O también, como en este caso, un monitor gamer de 240 Hz y 1440p. Estos puertos transmiten imagen y energía simultáneamente. En el lado derecho hay un puerto USB tipo A de 10 GB. Me alegra que el fabricante lo haya incluido. Es útil para opciones como un mouse gamer o impresora. Al lado hay un lector de tarjetas microSD y un dato curioso. El fabricante destaca soporte para Ultra High Speed, que permite transferencias teóricas de hasta 312 MB por segundo. El puerto Oculink, oculto bajo la tapa, es el verdadero as bajo la manga de este modelo. El ancho de banda de 64 GB por segundo es ideal para conectar, por ejemplo, tarjetas gráficas externas. Probé una de esas recientemente en el canal, y con este modelo funciona perfectamente, convirtiendo una simple tableta en una potente estación de trabajo.
Pero de eso todavía tendremos tiempo de hablar. Justo al lado está el puerto mini jack para audífonos o bocinas con cable. En cuanto a la conectividad inalámbrica, tenemos Wi-Fi 6E mejorado y Bluetooth 5.2. En la parte inferior solo se encuentra la conexión magnética Pogo Pin para el teclado. En la parte superior izquierda del dispositivo hay un botón de encendido plano con indicador bicolor superior con una jaula de 2 colores incorporada. Justo al lado se encuentran los botones de control de volumen. Son claramente perceptibles al tacto. Curiosamente, su funcionamiento es contrario a la intuición. De hecho, al usarlo en orientación vertical, esto tiene sentido. Pero en horizontal, el izquierdo sube el volumen y el derecho lo baja. Es un detalle menor, pero puede sorprender, especialmente porque en esta posición es como más se vaya a usar el equipo. En el borde derecho hay un botón con un LED. Este botón inicia una aplicación dedicada. Luego hablaré de los detalles. En la parte frontal, sobre la pantalla, también encontramos una cámara integrada. No destaca por su calidad, pero es suficiente para videollamadas. Lo más importante es su compatibilidad total con Windows Hello. En la práctica, esto significa que después de una configuración inicial, solo necesitamos mirar el dispositivo y este se desbloqueará y nos iniciará sesión automáticamente, sin necesidad de ingresar una contraseña o número de identificación personal. Es una función completamente conveniente que hace mucho más agradable el uso diario del equipo, aunque por mi experiencia debo admitir que no funciona de manera perfecta. Tal vez por eso el fabricante ofreció otra opción biométrica mejor. En el botón de encendido se integró un lector de huellas digitales rápido y mucho más confiable, que simplemente es una mejor manera de desbloquear el X1 Pro. El peso es clave para la comodidad de uso y, aunque las especificaciones oficiales muestran datos un poco diferentes, mis propias mediciones indican que este ejemplar de la tableta pesa 801 gramos. Cuando conectamos ambas partes del control, el peso en modo portátil aumenta a casi 940 gramos, y si además le agregamos el soporte magnético, el conjunto supera la barrera psicológica de 1 kilo, llegando a 1071 gramos. Esta es una información clave a la que volveremos cuando hablemos de ergonomía. El dispositivo es principalmente de vidrio y aluminio. Estos materiales le dan tanto rigidez como una sensación de equipo premium. Las tapas de los puertos y otros elementos menores son de plástico o goma, prácticos para amortiguar y sellar. La carcasa es compacta, sólida y sin holguras, crujidos ni flexiones preocupantes. En cuanto al diseño, el peso llama la atención en la parte trasera del dispositivo. El fabricante optó por un estilo gamer, pero yo diría que es una versión refinada. Visualmente, se asemeja más a la línea ROG de Asus que a diseños llamativos. El patrón agresivo de perforaciones varía la entrada y salida de aire del ventilador. Estos elementos son funcionales. El vidrio extra sobre los LED es solo decorativo. La especificación y el diseño son una cosa, pero es el uso diario lo que realmente verifica si es agradable usar un dispositivo así. Para navegar por contenido o ver películas, el X1 Pro funciona de maravilla. Es un gran compañero de viaje en auto o avión. Al menos hasta que el peso y los bordes duros y afilados empiezan a notarse. Después de un tiempo prolongado en esta posición, las manos y los dedos pueden empezar a resentirse. Conectar el control transforma la experiencia. Solo hay que quitar las tapas laterales y deslizar ambas mitades en las guías. Sin ninguna instalación, sin pasos adicionales, el mecanismo es seguro y no se va a soltar solo. Para quitar el control, libera el seguro trasero. Sin él, levantarlo de la mesa es difícil. Con él, ya hay un espacio cómodo abajo, así que el problema se resuelve. Incluso navegar por internet acostado o trastear en Windows se vuelve más agradable. En modo retrato, puedes apoyar el dispositivo en el pecho y liberar parcialmente las manos. ¿Pero realmente se juega cómodo así? Debo decir que sí y no. Sentado o semi-recostado, sobre todo con los codos apoyados, puedes jugar mucho tiempo sin cansarte. En la mesa y acostado, el X1 Pro tampoco rinde bien. Tras 10-15 minutos sientes hormigueo en las manos e incomodidad que te hace cambiar de posición. Un breve descanso ayuda, pero el siguiente intento es aún más corto. Para comparar, el Gepi de WinMax 2 en esta situación específica se desempeña mucho mejor.
Similar a una laptop de 10 pulgadas con control integrado, permite jugar horas acostado. El peso descansa entonces sobre el pecho y la pantalla abatible se encuentra sobre el control, así que no tienes que doblar mucho el cuello. Preparé un material aparte sobre este equipo. El enlace está en la descripción. Es un competidor muy fuerte del X1 Pro, pero les recomiendo que lo conozcan hasta después de ver esta reseña completa. De esta manera tendrán una idea de ambos dispositivos y les será más fácil decidir cuál se adapta mejor a sus necesidades. Volviendo al tema, el paquete trae un soporte magnético de piel que permite colocar la tableta verticalmente o en ángulo. También cumple una función protectora resguardando el panel trasero contra rayaduras. Agrega algo de peso y grosor, pero ofrece tanta practicidad que sigo usándola siempre. Como dije antes, usar el dispositivo como tableta no es cómodo. El soporte trasero suele salvarme cuando hago algo en Windows. Ya que hablamos de trabajar en el sistema de Microsoft, hablemos del teclado. Al principio estaba convencido de que no la necesitaba en absoluto. Después de todo, en Windows se puede manejar todo con la pantalla táctil y el teclado en pantalla. Pues sí, pero eso es en teoría. En la práctica, después de unos días, entendí que realmente sí quiero tener un teclado. Windows todavía está lejos de la comodidad de Android para manejarse con el tacto. Si solo vas a jugar, se puede soportar, pero en el momento en que necesitas hacer algo directamente en el sistema, la falta de un teclado físico se vuelve una fuente de mucha frustración. Reconozco que el teclado opcional es caro, pero no me arrepiento de haberlo comprado. Funciona de inmediato tras conectarla y ofrece excelente protección. Hace que la pantalla se apague automáticamente. Las teclas en sí tienen un recorrido bajo, pero se sienten bien y están retroiluminadas. Por supuesto, no es la comodidad de escritura que se conoce de los teclados de tamaño completo, pero para trabajar de vez en cuando, este teclado es perfecto. También hay un touchpad bastante grande y preciso. Sin embargo, debo mencionar algo molesto sobre el touchpad. Si tocan accidentalmente el touchpad al escribir y el cursor se mueve, lo usual es buscar cómo desactivarlo en el sistema. Y aquí les espera una sorpresa, porque Windows ni siquiera detecta este touchpad en su configuración, así que no se puede desactivar desde ahí. Por suerte, el fabricante previó este problema y nos dio una solución dedicada. El atajo de teclado FN más Escape, que de inmediato y de forma forzada, enciende o apaga el touchpad. Ahora hablemos del control y debo ser brutalmente honesto con ustedes. Cuando tomé estas mitades en mis manos por primera vez, la impresión fue pero una baratija ultra barata. El control es sorprendentemente ligero y el plástico del que está hecho es, simplemente de mala calidad. En comparación directa con el control estándar de Xbox, de inmediato se siente que el control del X1 Pro está al menos 2 niveles por debajo. No vale la pena compararlo con el control Xbox Elite, sería una profanación. Mi primera impresión realmente no fue buena, pero entonces simplemente empecé a jugar con él. Y después de una hora, tal vez 2 como máximo, toda esa impresión negativa y plástica simplemente desapareció. Resulta que debajo de esa carcasa sencilla y barata, realmente hay una tecnología excelente. Tanto los análogos como los gatillos utilizan el efecto Hall y ese es su mayor ventaja. Gracias a esto no hay fricción aquí, todo funciona con imanes y el control es sumamente preciso. Pero lo más importante es que esta tecnología elimina la peor pesadilla de los jugadores, el efecto de deriva del joystick. Este control, dentro de 1 año, 2 o 5, debería ser igual de preciso que cuando lo sacaste de la caja. El dispositivo en sí, esta tableta, es realmente un pedazo de equipo pesado. Se podría decir que es una verdadera bestia en cuanto a rendimiento. Esta tableta tiene, créanme, componentes más potentes que muchas computadoras de escritorio para juegos que pesan 20 kilos. Por eso lo hago lo más ligero posible. El control es un compromiso consciente de los ingenieros. La idea era reducir al máximo el peso total y no añadir más gramos a un conjunto que ya es pesado casi de 1 kilo. Mi opinión ha tenido un camino interesante, empezando por qué porquería, hasta entiendo de qué se trataba. Por eso, cuando juegas, el control hace lo que debe. Los botones A, B, X y frontales tienen un clic agradable, perceptible y poco ruidoso. También tengo que mencionar las vibraciones y aquí lamentablemente se siente otro compromiso. Se usaron motores hápticos simples estándar.
Las vibraciones están presentes y cumplen su función, pero son planas y como zumbantes. Carecen de la profundidad y precisión de los controles de PlayStation 5 o Xbox. Es otro elemento que al principio puede aumentar la sensación de que es barato, pero al igual que el peso, con el tiempo simplemente dejamos de prestarle atención. El fabricante también agregó algunos detalles agradables. En la mitad derecha, justo antes del botón de inicio, encontraremos un botón dedicado que abre inmediatamente el teclado en pantalla. Es genial para juegos que te piden escribir un nombre, personaje o contraseña de repente. En lugar de batallar con atajos del sistema, un solo clic resuelve el asunto. Es una cosa pequeña, pero facilita muchísimo la vida, especialmente cuando no tenemos un teclado físico conectado. En la parte trasera de cada mitad del control encontramos un botón adicional completamente programable. Podemos asignarle cualquier función o macro. Es una opción conocida de los controles Pro que da una verdadera ventaja. Imaginen jugar un shooter. Pueden asignar el salto al dedo anular. Así no tienen que quitar el pulgar del stick derecho, que es el que se usa para apuntar. En juegos de acción, es ideal para esquivar o usar objetos, manteniendo siempre el control total de la cámara. En los juegos de carreras se pueden usar para cambiar de marcha en una transmisión manual y, de nuevo, no pierdes el pulgar del control del vehículo ni el dedo del acelerador. Es un pequeño detalle que realmente cambia las reglas del juego y otro aspecto que demuestra que, a pesar de esa primera impresión que para mí fue realmente negativa, este control fue realmente diseñado pensando en los jugadores exigentes. Además, el control también cuenta con un giroscopio de 6 ejes incorporado. Esto permite usar la función de apuntar con movimiento en juegos compatibles. Para muchos fanáticos de los juegos de disparos, esto es un cambio total en las reglas del juego. Funciona con precisión y es una excelente adición que aumenta aún más el valor de lo que, de otro modo, sería un control bastante discreto. Eso también es un punto a favor, y seguramente les alegrará saber que la mayor fortaleza de este dispositivo es su pantalla. Este panel de casi 11 pulgadas tiene resolución de 1560 x 1600 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. Ideal para jugar en móvil. Lo importante es que la alta frecuencia de actualización se complementa con buen tiempo de respuesta de pantalla. Ni en escenas muy dinámicas noté desenfoque o ghosting, lo que demuestra la alta calidad del panel. Y la tecnología frecuencia de actualización variable. Lamentablemente, la X1 Pro no la incluye. Considerando que este equipo es de gama alta, resulta muy decepcionante y desventajoso. Por suerte, esta es una de las pocas desventajas de esta pantalla, que por lo demás es espectacular. El nivel de brillo ya es muy bueno. 30 nits quizá todavía no sean suficientes para jugar en un día soleado en la playa, pero en casa te quema los ojos. Mantengo el brillo en 15-20%. Si juego en una habitación iluminada, llego hasta 35%. Pero lo más importante son los colores, y aquí son hermosos, vivos y realmente saturados. La cobertura 138%. Aunque es un dispositivo móvil, en color, saturación y frecuencia, supera a muchos monitores gamer. Es cierto que no es diodo orgánico de emisión de luz, pero visualmente casi le iguala. Esto se debe al silicio policristalino. Los paneles con esta tecnología son más eficientes. Son eficientes en energía, pero producirlas es más complejo y caro que las pantallas clásicas. El más pequeño a la izquierda de mi escritorio es diodo orgánico de emisión de luz y ya lo vieron en mi canal. Es el diodo orgánico de emisión de luz de 240 Hz mejor valorado que se puede comprar actualmente. Aquí, incluso con un 25% de brillo, el X1 Pro es más brillante que él y en cuanto a profundidad de color o incluso negros, realmente no se queda atrás. Una buena imagen es solo parte del éxito. Sin buen sonido, la inmersión en los juegos nunca será total. Entonces, ¿cómo suena el One X Player X1 Pro en 2 palabras? Sorprendentemente bien. Se colocaron altavoces en ambos lados inferiores, ajustados junto con Harman, y realmente se nota. El sonido es claro y potente. La escena estéreo es amplia y bien definida. Por supuesto, no es el nivel de unos buenos audífonos de diadema, pero para ser transductores tan pequeños integrados en una tableta, el resultado es más que satisfactorio. Cambiarme del GP de WinMax 2 fue un gran shock de calidad, para bien. Ahora pasemos al software, porque tener un hardware potente es una cosa, pero sin un buen software para gestionarlo, toda esa potencia puede ser inútil. La base es un Windows Once Home Legal y activado. Esta es la mayor ventaja de este dispositivo, pero al mismo tiempo también es su mayor desventaja.
Tenemos acceso ilimitado y podemos instalar cualquier juego desde cualquier lanzador aquí: Steam, Epic, GOG Game Pass y cualquier emulador o software de trabajo. Esto es una computadora completa en nuestras manos. La desventaja es que Windows aún no se adapta bien al uso táctil ni a pantallas pequeñas, y aquí es donde entra el segundo protagonista de esta historia. Se trata de la aplicación One X Console, un centro de control dedicado que sirve como puente entre el jugador y el sistema. Accedemos a sus funciones clave presionando el botón turbo en el borde derecho de la pantalla. Al presionarlo, aparece un menú práctico y completo que es absolutamente clave durante el juego. Desde aquí, sin salir del juego, podemos cambiar al vuelo los parámetros más importantes. ¿Quieres extender el tiempo de uso de la batería? Bajas el potencia de diseño térmico a 15 W. ¿Necesitas la máxima potencia para luchar contra un jefe? Ningún problema. Lo subes a 30 V. También podemos controlar ventiladores, resolución, brillo o activar la superposición de rendimiento rápidamente. Sí, mis queridos, sin complicaciones innecesarias, sin configuraciones extra, solo hay que hacer clic en esta opción de aquí. Y miren, tenemos una superposición que muestra el estado de carga, información sobre el consumo total de energía del dispositivo, el tiempo restante de juego en este perfil de energía específico, la carga y el consumo de energía del procesador y la tarjeta gráfica. También podemos ver la cantidad de memoria de acceso aleatorio de video utilizada, la cantidad de fotogramas por segundo e incluso hay espacio para la hora actual. ¿No te gusta esa barra en la parte superior? No hay problema, muévela hacia abajo. Esta solución es simple, elegante, intuitiva y sumamente útil. A los que juegan en consola tal vez esto no les llame la atención, pero para los hermanos de PC, algo así es la cereza del pastel. El software del fabricante permite crear configuraciones personalizadas de potencia de diseño térmico y límites de reloj de la GPU. Esta app tiene un panel para mapear todos los botones, incluso los traseros del control. También podemos personalizar la iluminación RGB, administrar nuestra biblioteca de juegos, actualizar el software, incluido el sistema básico de entrada y salida, e incluso cambiar la cantidad de memoria RAM asignada a la memoria de acceso aleatorio de video. El dispositivo vino con 4 GB de memoria de acceso aleatorio de video, pero 8 GB es el punto ideal. Este software nos da control total sobre esta bestia y soluciona algunos problemas de Windows. Antes de pasar a cómo funcionan los juegos en sí, primero tenemos que hablar de los fundamentos, los perfiles de energía, la cultura de trabajo y las temperaturas. Esta es una sección para verdaderos entusiastas, pero prometo explicarla de manera sencilla. Si eres un fanático del hardware, estoy seguro de que apreciarás este capítulo y seguramente dejarás un like. Y si hasta ahora tu principal equipo para jugar ha sido una consola, te garantizo que después de esta sección tu conocimiento aumentará significativamente y por lo tanto también tendrás más ganas de dar un pulgar arriba. Iniciaremos con una prueba en un programa conocido entre entusiastas de las PC como el virus energético. Por supuesto, hablo de Furmark. Exigir al máximo la tarjeta gráfica en un equipo que no esté en óptimas condiciones puede causar fallas en la fuente de poder, quemar la tarjeta o sus cables e incluso provocar un incendio. Furmark genera en tiempo real una escena 3D muy exigente, un característico donut pulsante renderizado usando texturas grandes, un alto nivel de suavizado de bordes y efectos de sombreado. Esta tarea casi satura los procesadores de flujo, unidades de sombreado, memoria de video y sistema de alimentación de la GPU. A diferencia de los juegos que tienen una carga variable, Furmark mantiene un nivel constante y máximo de demanda de potencia de cómputo y energía. Por esto, funciona bien como prueba de estabilidad y rendimiento de la refrigeración. Permite detectar rápido problemas de temperatura, throttling o alimentación. Por otro lado, es una carga extrema y continua. En los juegos, esa carga solo aparece brevemente, si ocurre. Superar las pruebas de Furmark indica buena estabilidad del sistema gráfico y su alimentación. Si el equipo lo soporta, también podrás manejar cualquier juego. Está bien, pero ¿cómo superó el One X Player X1 Pro esta prueba de fuego? Bueno, ¿qué puedo decir? La superó sin el menor problema. En la gráfica les reuní los datos clave para cada perfil de energía, desde 4 hasta 30 W. La barra azul es el promedio de cuadros por segundo, la roja es la frecuencia del reloj de la gráfica. Presten atención al inicio de la escala. Ahí están las mayores ganancias. El cambio de 4 a 7 W representa un salto de rendimiento de hasta
44%. El siguiente paso también impresiona. Aumentar la potencia de 7 a 10 W nos da un incremento del 48% en los cuadros por segundo y de 10 a 12 W ganamos otro 36%. El paso más rentable es pasar de 12 a 15 W. Nos garantiza todavía una inyección potente de rendimiento del 28%. En este rango, cada 3 vatios extra nos dan un gran aumento de fluidez. Y ahora vean lo que pasa después. Subir la potencia de 15 a 18 W solo mejora 5% los cuadros por segundo. ¿Y qué nos dice todo esto? Esta prueba nos da una conclusión muy clara. Si solo estamos cargando la tarjeta gráfica, como lo hace Furmark, meterle más de 15 bueno, tal vez 18, Blelev ya trae beneficios muy pequeños. Es una observación importante, pero recuerden, esto solo aplica al escenario en el que toda la energía va a la tarjeta gráfica. Exacto, Furmark no es un juego, prácticamente no carga el procesador, pero se puede decir que exprime la tarjeta gráfica con una carga que es más pesada y constante que cualquier juego en el mercado. Ahí también entra en juego el unidad central de procesamiento y el perfil de energía que configuramos alimenta ambos componentes al mismo tiempo. Proporcionar más energía permite que los núcleos del procesador alcancen frecuencias mucho más altas, lo cual se nota perfectamente en esta prueba sencilla. Con la unidad central de procesamiento bajo carga total, un potencia de diseño térmico de 30 vatios le permite alcanzar hasta 2.67 GHz. Al reducir la potencia a 20 W, la frecuencia baja a 2.05. Por otro lado, con 15 W es solo 1.75 y con apenas 10 W, esos 12 potentes núcleos trabajan a solo 1.11 GHz. Esta relación es la clave para cambiar el rendimiento. Con esto puedo asegurarles que en títulos que usan mucho el procesador aún conviene poner el control de potencia al máximo. Incluso si la tarjeta gráfica ya no gana más, alimentar el procesador con esos vatios adicionales realmente se traducirá en un juego más fluido. Pero 30 W en un dispositivo tan pequeño y compacto puede enfriarse a largo plazo. Claro, eso lo maneja un solo ventilador grande de clase PC. El aire entra por la parte trasera de la carcasa y sale por una amplia abertura superior, haciendo que la corriente caliente pase sobre nuestras manos. El fabricante confirma el uso, lo cual es importante, de un material termoconductor de cambio de fase eficiente de Honeywell. Es clave, ya que en un dispositivo difícil de desmontar, la pasta térmica tradicional puede secarse tras 1 o 2 años. Y este material es prácticamente de bajo mantenimiento y garantiza no solo un mejor rendimiento, sino también uno constante, dándonos tranquilidad por muchos años. ¿Y qué pasa con el nivel de ruido? Con baja carga, el ventilador a menudo se detiene por completo, proporcionando un silencio absoluto. Por otro lado, según las especificaciones oficiales, incluso a la velocidad máxima, el ruido apenas supera los 39 decibelios. Es un nivel comparable al zumbido de un refrigerador moderno y silencioso, y mis impresiones lo confirman totalmente. En los perfiles entre 15 y 18 W es prácticamente inaudible. Solo al superar los 20 W notamos el ventilador trasero, pero incluso a 30 W no es molesto y se disimula con el sonido de las bocinas. El software del fabricante permite ajustar la velocidad del ventilador con una configuración predeterminada y crear 2 curvas personalizadas. Podemos cambiarlas después incluso sin salir del juego. Genial, ya sabemos cómo está construido el sistema de enfriamiento y lo silencioso que puede ser, pero ¿es igual de eficiente? Vamos a comprobar cómo todas estas soluciones se traducen en temperaturas específicas bajo la máxima carga sintética. Como pueden ver, en los modos de bajo consumo, las temperaturas se mantienen alrededor de los 50 grados, principalmente porque el ventilador, como ya mencioné, a menudo se detiene por completo para mantener un silencio absoluto. Este resultado es seguro e intencional. Con 15 W, la temperatura máxima es menor a 60 grados. Ese es un resultado increíblemente fresco. Pero, por supuesto, lo más importante, como siempre, sucede al final de la escala. Incluso cuando pisamos el acelerador a fondo y ponemos 30 W de carga continua, la temperatura máxima se estabiliza en solo 75 grados Celsius. ¿Es mucho? No, absolutamente no. Según las especificaciones oficiales de AMD, el procesador Ryzen HX 370 puede funcionar de manera segura hasta una temperatura de 100 grados Celsius y créeme que en el mercado seguramente aparecerán laptops con el mismo procesador que llegarán a ese límite y perderán rendimiento.
Y aquí tenemos un margen de seguridad de más de 25 grados incluso en el peor escenario térmico posible. Lograr bajas temperaturas y un funcionamiento silencioso en un Ryzen tan potente es increíble. Sin embargo, hay un pero, y es la temperatura de la carcasa metálica. Funciona como un disipador de calor y con perfiles más altos puede calentarse hasta 50 grados Celsius y aunque esa temperatura puede causar cierta preocupación, es un fenómeno completamente natural. Nadie se va a quemar con eso y en invierno incluso puedes calentar tus manos frías de manera efectiva. También es importante mencionar que en el sistema básico de entrada y salida podemos cambiar fácilmente la frecuencia de la memoria. Los 7500 estándar a 8000 megatransferencias por segundo. Y como el Radeon 890-M integrado es muy hambriento de memoria rápida, este truco sin duda se verá recompensado con cuadros adicionales en los juegos. Por supuesto, como con cualquier overclocking, existe cierto riesgo de inestabilidad. Para garantizar honestidad y comparabilidad en los resultados, todas las pruebas de rendimiento de este material se harán con la configuración estándar de 7500 megatransferencias por segundo, pero el verdadero overclocking en este dispositivo no se hace en el sistema básico de entrada y salida, sino en tiempo real, con solo deslizar un dedo. Me refiero por supuesto a cambiar esos perfiles de energía. Aparte de la memoria RAM, aquí no haremos un overclocking clásico, pero esta opción rápida y siempre disponible de cambiar perfiles es como una versión moderna y segura del overclocking. En esta grabación de Uncharted 4 podemos observar que desde el momento en que se cambia el perfil, después de unos 2 segundos el software aplica el cambio. Esto se refleja de inmediato a través del aumento o disminución en la cantidad de cuadros generados. Mover este control deslizante es muy satisfactorio, ya que buscamos el equilibrio perfecto, el máximo tiempo de duración de la batería, manteniendo la fluidez que necesitamos en ese título. Y en el juego móvil con batería, esta función hace una diferencia absolutamente genial. Ya hablamos de los fundamentos, es hora de los juegos. Comenzamos con uno de los títulos más exigentes, Cyberpunk 2077. Todas las pruebas las realicé en una resolución de 1200p, con el ajuste preestablecido de Steam Deck y con el desenfoque de movimiento desactivado. Veamos cómo rinde X1 Pro en Night City. Empezamos con el perfil de 15 vatios. El dispositivo genera aquí un promedio de casi 35 cuadros por segundo. Ya es un valor jugable que permite disfrutar el juego, sobre todo al viajar, pero se siente como el mínimo para una experiencia cómoda. El verdadero cambio ocurre al pasar a 24 vatios. Aquí recibimos una potente inyección de potencia y el promedio de cuadros por segundo salta a más de 43 cuadros por segundo. Eso es casi un aumento del 25% en el rendimiento. El juego se vuelve notablemente más fluido y más receptivo. Para muchos, esto será el punto medio ideal entre rendimiento y consumo de energía. ¿Pero qué se gana al pasar al máximo de 30 vatios? En ese caso, el promedio de cuadros aumenta ligeramente a 46 FPS, lo que confirma nuestra teoría anterior sobre los rendimientos decrecientes. Pero aquí vale la pena prestar atención al 1% más bajo, es decir, la fluidez en los momentos más intensos. Es ese valor el que ahora supera el umbral de 30 cuadros, lo que significa que desaparecen esos pequeños tirones y caídas de fluidez durante la acción. Es un ejemplo de cómo esa potencia extra alimenta el procesador y estabiliza la jugabilidad. Y lo sé, algunos de ustedes pueden pensar ahora, bueno, Powell, pero 46 cuadros todavía no son 60 y tienen razón. Sin embargo, hay que recordar por qué es así. Estos resultados los obtuve en una resolución exigente de 1200p, superior al estándar Full Alta Definición 1080p considerado ideal por muchos. Nada impide bajar la resolución a 800p. Sí, en una pantalla de 11 pulgadas sostenida cerca de los ojos notaremos un ligero pixelado, pero a cambio el dispositivo generará muchas más imágenes por segundo. Justo ahí está la belleza de jugar en PC. Tenemos opciones. Elijan entre máxima nitidez de imagen o fluidez superior, según lo que prefieran en ese momento. Yo mismo soy muy sensible a la resolución y, por encima de la fluidez, prefiero un nivel de detalle de imagen ultra alto. Probé Black Myth Wukong en 1200p. Aunque este juego sigue siendo uno de los títulos ultra exigentes, no es tan brutalmente demandante como Cyberpunk i2. En esa resolución, incluso con configuración media y a 15W, tenemos unos muy buenos y jugables 52 cuadros por segundo. Al subir a 24W logramos un sólido impulso de rendimiento y el promedio sube a 58 FPS.
Y eso es con la potencia máxima de 30W. Aquí, la ganancia en los cuadros promedio ya es simbólica. Llegamos a casi 60 FPS. Este último paso ya es un típico suavizado de bordes y una búsqueda de la perfección absoluta. Todo el extra aquí se usa para estabilizar el mínimo de cuadros por segundo, para que incluso en los momentos más intensos de la pelea, la fluidez no baje ni un instante por debajo del ideal. ¿Saben qué? Mejor tomemos un descanso de estos exigentes títulos AAA. Es hora de Fortnite. Incluso con 15 es increíble. En promedio, más de 97 FPS y un 1% low superior a 60 FPS ideal para jugar con batería. Cambiar a 24 VP es útil en juegos competitivos. El rendimiento sube a 134 FPS, aprovechando todo el potencial de la pantalla de 120 Hz. El máximo de 30W solo da un aumento simbólico a 141 cuadros. Es una opción para profesionales que luchan por cada punto de ventaja. Ahora veamos cómo le va al X1 Pro en la pista de carreras en el juego Forza. Ya con 15W se nota que estamos ante un juego muy bien optimizado. A pesar de ser eficiente en energía, el benchmark promedia casi 60 cuadros por segundo. Cuando le damos más potencia al dispositivo y pasamos al perfil de 24W, el promedio de cuadros supera los 70 FPS, lo que ya permite empezar a aprovechar el potencial de esta configuración. Pantalla hermosa y rápida. Más importante, revisen el 1% low. Este salta de 38 a más de 53 cuadros, dando una estabilidad increíble. En el caso de Forza, también se puede ver que a veces vale la pena aumentar el rendimiento incluso hasta esos 30W. Ese aumento final de 5 cuadros quizá no parezca mucho, pero al estar conectados a energía externa, un jugador experimentado lo valoraría. Ahora, una mirada rápida a The Witcher 3 en su nueva versión demuestra por qué no basta con fijarse solo en el promedio de cuadros por segundo. Con 15W el juego logra 54 FPS. En la práctica, el bajo 1% de FPS mínimos puede causar molestos tartamudeos en la ciudad o combates. Solo al pasar a 24W, la jugabilidad se vuelve fluida. Curiosamente, alimentar el sistema incluso con 30W tampoco es en vano aquí. Es cierto que use el juego en Novigrado, que es la ubicación más exigente para el procesador en todo el juego. El procesador es quien consume esa energía extra. Para nosotros, lo principal es que el aumento genera más fluidez. Una de las mayores promesas hechas por el fabricante del X1 Pro es que este pequeño dispositivo puede reemplazar completamente tu gran computadora de escritorio, que solo necesitas conectar un cable y listo. Suena hermoso, ¿verdad? ¿Pero realmente funciona así en la práctica? También lo comprobé. Con la configuración básica y los puertos USB 4 es así. Un solo cable para la estación de acoplamiento carga el dispositivo, transmite imagen en 4K y soporta todos los periféricos al mismo tiempo. Como computadora doméstica para el trabajo y el entretenimiento multimedia, el X1 Pro funciona de maravilla. Por supuesto, también podemos jugar en una pantalla más grande con el mismo rendimiento que en la pantalla incorporada. Solo me molesta que en ese caso no se puede apagar la pantalla principal. Pero ya que está encendida, se puede usar para mostrar el monitoreo del rendimiento o cualquier otra cosa. Juego en 1430p, configuraciones medias, texturas en ultra y solo obtengo 50 FPS, lo cual no es gran cosa. Pero si bajara la resolución o redujera un poco las configuraciones, podría obtener una fluidez aún mejor. Imaginen hacerlo en un hotel durante un viaje o vacaciones. Jugar 1 hora antes de dormir es un sueño. O lo que daría por poder retroceder en el tiempo y jugar en algo así cuando estaba de vacaciones o de visita en casa de mi abuela. Antes, estos dispositivos no existían. Este dispositivo sorprende muchísimo y de manera muy positiva, pero la verdadera diversión comienza cuando usamos el arma secreta de esta consola portátil, que es el puerto de enfriamiento. Para las pruebas utilicé la estación eGPU Mini del foro MGA1, cuya reseña detallada pueden encontrar en el canal. Tiene un chip AMD adentro, Radeon 7600 MXT o Total Graphics Power de hasta 120W. La propia estación también ofrece puertos adicionales DisplayPort, HDMI y USB.
Lo importante es que el cable de enfriamiento no transmite energía, así que para estar completamente satisfechos necesitamos un segundo cable USB-C para cargar el dispositivo o mantener su energía. Sigue siendo una solución muy práctica de dos cables que transforma nuestro escritorio en una bestia. El resultado, esta consola compacta se convierte en una máquina de juegos que soporta 1440p con altos detalles. Esto demuestra la gran escalabilidad de la plataforma. Ahora tengo dos monitores conectados. Como pueden ver, la computadora está apagada y usando todos los puertos, tanto los de la estación eGPU como los integrados en el dispositivo, podría tener un total de 5, más la pantalla X1 Pro como la sexta. El veredicto final es que sí, esta discreta consola portátil puede reemplazar completamente una computadora de escritorio para un usuario promedio y también para un jugador más exigente, siempre y cuando invierta en una estación eGPU. Pero bueno, ante todo es una consola portátil, así que ¿cómo rinde la batería aquí? Por supuesto, eso depende del perfil de energía y del brillo de la pantalla. Para la prueba utilicé Baldur's Gate 3 con 15W y 35% de brillo. El dispositivo duró justo 2 horas y 2 minutos en la partida. El perfil de 24W ya me permitió jugar con total comodidad, pero redujo el tiempo de juego a horas y 24 minutos. Personalmente, esos 30W los uso casi exclusivamente cuando estoy conectado a la corriente, pero incluso con ese perfil, el X1 Pro me permitió exactamente por 1 hora y 9 minutos de juego. Alguien diría que 1 o 2 horas es poco para una consola portátil, pero seamos realistas. Es un juego AAA exigente, jugado en alta resolución, en una pantalla enorme, pero bueno, si quieren tratarlo como una consola portátil, adelante. Stardew Valley es una producción sumamente agradable y muy bien valorada que ya ha vendido más de 41 millones de copias y sé que a primera vista no parece impresionante, pero puede atrapar tanto a los jugadores casuales como a los más hardcore. El X1 Pro es realmente excesivo para este título, pero incluso con el perfil de energía más bajo, de 4 vatios, mantiene el juego fluido sin caídas por debajo de los 60 FPS. El límite de 60 cuadros aquí es por el motor del juego, pero en Stardew Valley, como imaginarán, es más que suficiente. Sin embargo, si estamos lejos de un enchufe o un powerbank, vale la pena extender al máximo el tiempo de uso, así que basta con apagar el Bluetooth y el Wi-Fi y ajustar el brillo de la pantalla al 5%. Sí, aún se ve bien. El juego es lo bastante brillante y colorido para evitar incomodidad en interiores. En esas condiciones, el X1 Pro puede alcanzar unos impresionantes 8 horas y 10 minutos de juego ininterrumpido. Así que, mis queridos, creo que sí, este dispositivo merece ser llamado una consola portátil. Si podemos jugar durante 8 horas seguidas, entonces definitivamente se merece nuestro respeto. Pero que se descargue es distinto. Cargar el dispositivo del 0 al 80% toma alrededor de 50 a 60 minutos. Para llegar al 100% toma entre 75 y 90 minutos. Por supuesto, el tiempo exacto depende de la temperatura y de si estamos usando el dispositivo en ese momento, pero son resultados excelentes y totalmente útiles. Hay otra función que, en mi opinión, es absolutamente genial y está relacionada con la batería, la cual el X1 Pro implementa de manera ejemplar. Me refiero a el limitador de carga. En la pestaña de protección de carga, con un simple control deslizante, podemos establecer el nivel máximo de carga de la batería en un rango 100%. Además, incluso podemos bloquear completamente la carga cuando el dispositivo está en uso. La pregunta es, ¿quién y para qué necesita esto? Como con autos eléctricos y smartphones modernos, cargar la batería al 100% la degrada mucho. La regla de oro es mantener el nivel de carga entre el 20 y el 80%. Por eso, si juegan principalmente en casa conectados a la corriente, es muy recomendable establecer ese límite. El dispositivo funciona entonces en modo bypass, tomando energía directamente del enchufe y omitiendo completamente la batería. Así, garantizan que en 2 o 3 años la batería esté en excelente estado. En un equipo que cuesta tanto dinero, en mi opinión, esta función vale oro. Al principio del video prometí que hablaría sobre las diferencias entre el GP de WinMax 2 y el X1 Pro, entonces, ¿cuál es mejor y para quién? Ambos dispositivos tienen filosofías muy diferentes. De inmediato se nota que el X1 Pro fue creado principalmente para el consumo de medios y, por supuesto, para jugar.
Por otro lado, el GP de WinMax 2 es como una laptop miniatura, pero completamente potente, con un giro interesante en forma de un control integrado, y esa diferencia lo define todo. El GP de WinMax 2 como consola portátil clásica es más compacto. Curiosamente, gracias a que la pantalla está encima del control, no tenemos que levantar el dispositivo tan alto, lo que reduce notablemente el cansancio en las manos. Por otro lado, el X1 Pro es más pesado, pero en mi opinión, su forma de agarre es más cómoda y ergonómica. Aunque mencioné esa sensación barata, las manos se adaptan muy bien. Quizá les sorprenda, pero tras probar ambos mi opinión es simple. A pesar de todo, el X1 Pro funciona mejor como dispositivo portátil para juegos. La principal diferencia es la pantalla. Comparados juntos, hay un abismo entre estos dispositivos. La pantalla del GP de WinMax 2, aunque en sí es buena, en comparación con el dispositivo que probamos hoy, lamentablemente se ve pálida y casi completamente sin vida. Su panel, gracias a la increíble saturación de colores, es sorprendentemente similar a un diodo orgánico de emisión de luz, además de ser más brillante, más grande y tener una frecuencia de actualización de 120 Hz. El X1 Pro también tiene bocinas mucho mejores y esa forma de agarre más cómoda y ergonómica. GPD solo mantiene ventaja al jugar acostado. Por eso mi consejo es este. Si el 70-90% del tiempo que pasas con este dispositivo va a ser puro gaming, entonces sin dudarlo elige el One X Player X1 Pro. Pero si divides el gaming y la productividad más o menos 50-50 y necesitas un teclado integrado para trabajar fuera de casa, entonces sí y sin duda elige el GP de WinMax 2. En este punto de la reseña, conviene resumir ventajas y desventajas. Ventajas del X1 Pro incluyen lo siguiente. Esta pantalla es hermosa, brillante y mucho más grande que la de cualquier otra consola portátil. El sonido también es mucho mejor de lo que uno podría esperar. Procesador y tarjeta gráfica con gran rendimiento y funcionamiento silencioso. El software avanzado, casi perfecto y que hace la vida más fácil es otro punto fuerte de este producto. Quizá les sorprenda que también considere el control como un punto positivo. Puede que al principio parezca torpe, pero tiene sentido y garantiza una experiencia de juego muy agradable. No hay muchos puntos negativos, quizá 3, pero antes mencionaré 2 cosas. La comodidad de jugar acostado no es la mejor y la ubicación del segundo puerto USB-C no es la más afortunada. Cuando el control está conectado a ambos puertos, solo nos queda uno disponible. Por supuesto, todavía nos queda el USB-A del otro lado, pero a menudo uso unos audífonos gaming baratos con un transmisor USB-C dedicado. Ese pequeño, pero lamentablemente bastante ancho adaptador, garantiza una conexión directa y rápida sin retraso, lo cual es muy importante en los juegos. Por supuesto, siempre podemos jugar con audífonos por Bluetooth, pero esos siempre tendrán algo de retraso, y a veces ese retraso no es tan pequeño. Con la disposición actual de los puertos hay que elegir entre cargar el dispositivo, los audífonos, y eso ya puede ser frustrante. La tercera desventaja es el bajo rendimiento del SSD de Acer. En el papel y en las pruebas sintéticas, todo parece estar bien con él, y debo admitir que durante el 99% del tiempo funcionó perfectamente. Al menos hasta el momento en que encendí el dispositivo después de varias semanas de no usarlo. Windows descargó actualizaciones, Steam y Epic parcharon juegos, y el disco se saturó. Todo el equipo se trababa tanto que era imposible usarlo, y la carga del disco estaba al 100%. Estuve viendo un video de desmontaje del X1 Pro hecho por un creador vietnamita, quien mencionó que este Acer simplemente es lento. Cuando le ponemos demasiadas tareas, simplemente se queda corto. Aquí logré grabar una situación similar, tal vez no tan drástica como antes, pero ya se puede ver que el disco, incluso con una simple transferencia de la biblioteca de juegos a otra partición, puede trabarse. ¿Esa incertidumbre sobre el rendimiento? En mi opinión, optar por la variante de 4 terabytes más cara puede que no sea la mejor opción, porque una solución mucho más inteligente es elegir una configuración más barata y guardar el resto de la biblioteca de juegos en una tarjeta micro SD. Sin embargo, hay que recordar elegir una tarjeta de una marca reconocida y con buenas velocidades, porque poner aquí una tarjeta vieja y lenta puede terminar en un rendimiento fatal. Así que probé la tarjeta doble velocidad de datos, 200 que Patriot me proporcionó para las pruebas. Es la mayor capacidad para este modelo, 1 terabyte. El fabricante indica una lectura de 160 megabytes S y escritura de 120 megabytes S.
Verifiqué estas afirmaciones en Crystal Disk Mark y, lamentablemente, en el lector Card X1 Pro, los resultados fueron mucho más bajos. Así que intenté comprobar cuáles serían los resultados en el lector incluido en el paquete y aquí hubo una sorpresa muy positiva. Los resultados resultaron ser incluso mejores de lo que promete el propio Patriot. Bien jugado. Algo claramente anda mal con el lector X1 Pro. Por eso le escribí al soporte de One X Player y todavía estoy esperando su respuesta. Bueno, pero ¿qué pasa si ese 1 terabyte les parece poco? Aquí fue donde la empresa Kioxia vino al rescate, ya que también me envió su tarjeta Xperia Plus G2 con una impresionante capacidad de 2 terabytes, que es el máximo que este dispositivo puede soportar. Todavía hay pocos fabricantes que tienen tarjetas con una capacidad tan gigantesca, pero como pueden ver, Kioxia ya forma parte de ese selecto grupo. Las velocidades de este modelo no igualan a la propuesta de Patriot, pero aún así son suficientes para jugar cómodamente. Nuevamente verifiqué las velocidades en el programa Crystal Disk Mark. La diferencia ya era bastante mínima, pero de hecho en el lector externo es un poco más rápido. De todos modos, la mayor ventaja de Kioxia es precisamente ese enorme espacio, ideal para alguien que quiere tener toda su biblioteca de Steam siempre consigo. 2 terabytes en una tarjeta del tamaño de una uña es increíble. La disponibilidad de esta tarjeta de 2 terabytes varía, pero es una opción que vale la pena considerar. Los enlaces a ellas los encontrarán, por supuesto, en la descripción debajo del video. Es una solución simple, mucho más económica y muy orientada al futuro. Pasemos al precio y aclaremos todo desde el inicio. El X1 Pro es un dispositivo de gama alta con un precio acorde. De las mejores laptops para juegos, no de las consolas comunes. Por supuesto, el precio final depende de la configuración elegida, la cantidad de memoria RAM y el disco. Antes de que compren, debo hablarles de un tema menos agradable pero muy importante: la capacidad de servicio y la posibilidad de mejoras. Lamentablemente, el One X Player X1 Pro decepciona. Entrar a este dispositivo es un verdadero calvario. Los 2 primeros tornillos son accesibles en el montaje del control, pero los otros 2 están ocultos bajo las etiquetas, que después de quitarlas solo se desechan. Y para hacerlo aún más difícil, otros 8 tornillos están escondidos bajo las cubiertas de vidrio pegadas de la iluminación LED, que pueden romperse fácilmente al intentar levantarlas. Sin calentarla con las herramientas adecuadas, la misión es casi imposible. Por suerte, el fabricante utilizó aquí material de Honeywell y no pasta térmica conductora. Como saben, Honeywell es, en teoría, eterno. La pasta térmica normal necesita ser reemplazada cada pocos meses o, en el mejor de los casos, cada pocos años. En ese sentido, el ya mencionado GPD WinMax 2 supera totalmente al producto de la marca One X Player. Ahí incluso un aficionado puede cambiar fácilmente el disco, la batería o aplicar nueva pasta térmica. Por supuesto, ambos dispositivos tienen sus ventajas y desventajas, y si ven con atención mis 2 reseñas, seguramente podrán tomar la mejor decisión para ustedes. Recuerden también dejar un like y escribir un comentario sobre qué les gusta del X1 Pro y qué los convence más del producto de GPD. Hasta la próxima.